Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 7 de febrero, es miércoles y la actualidad se baña sin lugar a dudas en una multitud de referencias que llegan por una parte sobre todo en discursos sobre política monetaria, en otra de resultados y de movimientos bruscos en bolsa y por supuesto los grandes titulares que escriben la crónica de la geopolítica con Rusia y con Israel como grandes protagonistas. En la crónica, como decimos, lo que se cuela a esta hora son las declaraciones de Isabel Schnabel, de una de las más halcones del tono más duro dentro del Banco Central Europeo, que acaba de poner sobre la mesa lo que es el momento en la batalla contra la inflación, subrayando los logros obtenidos en la victoria hasta ahora en ese intento por recuperar ese objetivo de la inflación del 2%, pero señalando que la última etapa de esa batalla suele ser la más difícil, al mismo tiempo que ha advertido sobre los riesgos de que unos menores costos de endeudamiento puedan avivar nuevos brotes inflacionarios. Advertencia que pone Schnabel del Banco Central Europeo sobre la mesa mientras aún resuenan las declaraciones de los distintos miembros de la Reserva Federal de la jornada de ayer, en el que escuchábamos sin lugar a dudas a Mester de Cleveland señalar que si bien el próximo paso de la FED va a ser encaminarse hacia una política monetaria más flexible, dice que no hay prisa por llevar a cabo ese recorte de los tipos de interés, uniéndose y casándose con lo que han sido las declaraciones de Jerome Powell, del jefe de la Reserva Federal, de la última semana. También desde la FED, declaraciones de Neil Kashkari, de Minneapolis, apuntando que la batalla contra la inflación no ha terminado pese a la fuerte corrección que se ha registrado en los precios y en un momento en el que la mirada está puesta en cuándo llegará ese momento del pivote dentro del Banco Central de los Estados Unidos. Protagonismo absoluto, como decíamos, el de esas declaraciones de los miembros de los bancos centrales, sin olvidar ni perder de vista a los grandes titulares empresariales. Y en este escenario se cuela, de hecho, uno de los grandes bancos regionales que ha vuelto a avivar las preocupaciones en las últimas semanas, era New York Community Bank Corp, advirtiendo los problemas, el guidance por su exposición al sector inmobiliario, y ayer se hundía un 16% en el mercado americano después de que la agencia de calificación Moody's rebajase su rating a esa categoría de basura en un momento en el que la mirada sigue estando puesta en torno a lo que son esos grandes protagonistas empresariales, y todo esto, por supuesto, en una mañana en la que el cambio, lo que está también resonando en ese mercado after hours, es ese decepcionante resultado, balance trimestral de Snap, que ha hecho que en after hours se hundieran sus títulos un 32%. Y por supuesto, entre los grandes asuntos que engrosan la crónica de la mañana en el escenario de la geopolítica, sin lugar a dudas llega el frente entre Rusia y Ucrania, porque el ejército ruso ha atacado Kiev con misiles en plena visita del alto representante de la política exterior comunitaria de Josep Borrell. A primera hora de la mañana, la capital ha sufrido el impacto de esos misiles y Borrell ha tenido que bajar junto al resto de la delegación a la planta subterránea que sirve como refugio en el hotel de Kiev en el que se hospeda, y es lo que ha hecho que a esta mañana se hayan desatado las alarmas en la capital ucraniana, según las informaciones que esta mañana nos hemos hecho eco y de las que publicaba la agencia EFE a primera hora. Importante, por supuesto, mirando a Rusia y a Ucrania, el llamamiento de la Casa Blanca, que advierte de que Ucrania se está quedando sin municiones, pidiendo que es vital la ayuda de los países aliados, incluso Estados Unidos, que sigue viendo bloqueada esa ayuda militar para que los ucranianos puedan seguir enfrentando el ataque de los rusos. Entre tanto, y por supuesto también la batalla de Estados Unidos y Rusia, que en este caso, más allá de lo que es a través de lo que es el diálogo y el conflicto verbal, se ha significado con un choque en el seno de Naciones Unidas por Corea del Norte y por esos misiles Patriot en Ucrania, sin olvidar, por supuesto, el gran epicentro informativo junto con ese punto caliente que es la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Oriente Medio, en lo que parece que está siendo el tiempo de descuento en lo que podría ser
un alto el fuego prolongado. Israel está evaluando a esta hora la respuesta de los terroristas de Hamás, del movimiento de resistencia islamista, a la propuesta de alto el fuego, una contestación que recibía en la jornada de ayer, mientras los palestinos confían en que se alcance esa tregua en medio de lo que ha sido esa ofensiva diplomática protagonizada por Anthony Blinken, por el secretario de Estado norteamericano. Actualidad del día que, sin lugar a dudas, como decimos, se escribe en clave económica y geopolítica, y que hasta ahora inevitablemente nos hace mirar a la capital ucraniana, a Kiev. Rusia acaba de atacar con misiles la capital del país en plena visita del jefe de la diplomacia comunitaria, de Josep Borrell. Según las informaciones de esta mañana, a primera hora de este miércoles, la capital ha sufrido el impacto de misiles en plena visita del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, en la que Borrell se ha tenido que ver obligado a bajar junto al resto de la delegación en la planta subterránea que sirve como refugio en el hotel de Kiev en el que se hospeda. La alarma que ha obligado al representante europeo, al español, a bajar al refugio antes de comenzar su programa de reuniones de hoy, que incluye encuentros con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros dirigentes ucranianos. La alarma se ha declarado a las 3 GMT, a las 6 horas local, en el que veíamos como los misiles sobre Kiev y sobre el este de Ucrania golpeaban, según informaba además en Telegram el jefe de la administración militar de la capital ucraniana. Poco después informaba que varios misiles se dirigían a Kiev, tal y como les hemos contado. Y mientras se mira a ese conflicto a punto de entrar en su segundo aniversario de la guerra, en febrero de 2022 arrancaba, la Casa Blanca acaba de advertir de que Ucrania se está quedando sin municiones. Una advertencia que acompaña de un llamamiento, el de que es vital que los países aliados, incluido Estados Unidos, aprueben una nueva ayuda militar para que los ucranianos puedan seguir enfrentando la invasión rusa. El portavoz de seguridad del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado en esa comparecencia ante la prensa que el ejército ucraniano se encuentra en la tesitura de tener que tomar decisiones difíciles que no debería tener que tomar debido a esa escasez de municiones. Y entre tanto, pendientes por supuesto de la noticia de última hora que pone sobre la mesa lo que está siendo ese enfriamiento y ese tensionamiento en las relaciones entre Washington y Moscú. Estados Unidos y Rusia han chocado, esta vez en Naciones Unidas, por varias cuestiones, en concreto por uno de los dos puntos calientes del globo, Corea del Norte, y por los misiles Patriot en Ucrania. Estados Unidos ha acusado a la delegación rusa, a Rusia, de disparar al menos 9 misiles suministrados por Corea del Norte contra Ucrania, mientras que Moscú ha calificado a Washington de cómplice directo en el derribo de un avión del transporte militar ruso el mes pasado. El derribo de ese avión que además transportaba esos prisioneros ucranianos. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, y el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, han intercambiado esas acusaciones en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, solicitada por Moscú, y ha girado en torno después de que Rusia invadiese Ucrania hace casi 2 años. Según ha dicho el delegado americano Robert Wood, hasta la fecha Rusia ha denunciado el lanzado misiles balísticos suministrados por la República Norcoreana contra Ucrania en al menos 9 ocasiones y ha señalado como Rusia y Corea del Norte deben rendir cuentas por sus acciones que socavan, dice, obligaciones de larga tiempo en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tanto Moscú como Pyongyang, según recuerda Reuters, han negado las acusaciones de Estados Unidos, aunque el año pasado, ya lo contábamos aquí en Negocios Televisión, en aquel encuentro entre Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un prometían profundizar las relaciones militares, y desde entonces Rusia ha intensificado sus vínculos con Pyongyang y otros países hostiles a Estados Unidos como Irán. Y en la crónica de la mañana, sin lugar a dudas, el epicentro informativo nos traslada a uno de los puntos calientes del globo, a Oriente Medio, sobre todo en torno a lo que puede ser esa oportunidad a una tregua de larga duración en la guerra en Gaza.
El movimiento de resistencia islamista de Hamás, los terroristas de Hamás, han confirmado que han dado su respuesta a un acuerdo de alto el fuego propuesto para Gaza, que también implicaría la liberación de rehenes. Respuesta dada que a esta hora evalúa Israel y sobre la cual Estados Unidos muestra aún confianza en que el acuerdo sea posible. Ha sido precisamente el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken quien ha emprendido una nueva gira en Oriente Medio para tratar de conseguir ese alto el fuego, esa tregua de largo plazo. Entre tanto, la oficina del primer ministro israelí se manifestaba a última hora de anoche señalando que los detalles de la respuesta de Hamás están siendo evaluados minuciosamente por los funcionarios involucrados en las negociaciones. Blinken, de gira, ha señalado que Washington está revisando la respuesta de Hamás y que la va a discutir con los funcionarios israelíes cuando se reúnan este miércoles. Y los palestinos esperan que el impulso diplomático de Blinken consolide un alto el fuego antes de que las fuerzas israelíes asalten la ciudad sureña de Rafah, esa ciudad fronteriza con Egipto, donde ahora se refugian más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza que están desplazados, principalmente en edificios públicos y en tiendas de campaña hechas de láminas de plástico pegadas a la frontera egipcia. El acuerdo propuesto, elaborado hace más de una semana por los jefes de inteligencia norteamericana e Israel en una reunión con egipcios y cataríes, los mediadores, asegurarían la liberación de los rehenes restantes retenidos por los terroristas en Gaza a cambio de una larga pausa en los combates. Fuentes cercanas a las conversaciones apuntan que la tregua duraría 40 días, durante los cuales los militantes liberarían a los civiles. Entre los rehenes seguirían otras fases para la entrega de soldados y cadáveres de rehenes a cambio de la liberación de palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden también se ha pronunciado en las últimas horas sobre esa ofensiva diplomática de Blinken en Oriente Medio y sobre esa oferta de tregua que a esta hora analiza Israel. La respuesta de Hamás, la respuesta se daba este martes y precisamente sobre ella lo que ha dicho el jefe de la Casa Blanca es que ha sido una respuesta un poco exagerada, aunque no ha querido dar detalles. Dice que no están seguros de dónde está el punto de la negociación, pero que se continúan las negociaciones y ha reconocido que hay movimientos en torno a un acuerdo. E importante de última hora, la tensión que no deja de incrementarse en el conflicto en Oriente Medio y cuando además se dispara el temor a una escalada del conflicto, una conflagración regional. La aviación israelí ha atacado con misiles la región central de Siria, en lo que supone la tercera acción de este tipo que se atribuye al ejército judío en apenas una semana en medio de una fuerte escalada de la tensión en la zona, según han informado los medios oficiales de Siria. La agencia oficial de noticias SANA y la Autoridad General de la Radio y Televisión han asegurado que las defensas antiaéreas sirias han logrado derribar algunos de esos proyectiles sin proporcionar detalles sobre cuál ha sido el objetivo de la acción ni qué región central se ha visto afectada. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado de bombardeos contra posiciones militares en la provincia de Homs, en el centro del país, y ha afirmado que al menos 9 explosiones han resonado esta noche en la capital homónima de la región, así como las afueras de la ciudad. Los proyectiles habrían impactado en las inmediaciones de una refinería y de unas granjas ubicadas en una zona con varias posiciones de las tropas gubernamentales sirias y también con presencia de sus aliados, de los de Hezbollah, según un comunicado de la organización. Y en medio de las tensiones seguimos pendientes de lo que está pasando en el mercado de las commodities, vigilando además lo que está siendo ese comportamiento en el precio del petróleo. Anoche veíamos, este martes en la sesión, cómo los precios del petróleo subían y hasta ahora vemos movimientos más moderados del Brent hasta los $78,60 y el West Texas que se sitúa en los $73,40 el barril, en un momento en el que las miradas siguen puestas en torno a esa posible probabilidad que crece en torno a una posible tregua en Oriente Medio. Y hasta ahora tenemos que hacernos eco de los protagonistas por el lado más económico de la mañana. Declaraciones
de Isabel Schnabel, uno de los miembros más halcones del Banco Central Europeo, que acaba de advertir contra los riesgos de que unos menores costos de endeudamiento puedan avivar nuevos brotes inflacionarios. En declaraciones a Financial Times ha subrayado los logros alcanzados en la batalla contra la inflación, pero ha advertido que queda camino por delante y que el último tramo sigue siendo una preocupación. En esas declaraciones, Schnabel ha subrayado que la fuerte caída de la inflación en la eurozona refleja unas rápidas victorias de la deflación a medida que los shocks de la oferta se desvanecen. Sin embargo, ha hecho un llamamiento a la cautela. Asegura que hay que ser pacientes y cautelosos porque saben por experiencia que la inflación puede volver a estallar. La inflación de la eurozona alcanzó el máximo del 10,6% en octubre de 2022 y en enero se ha situado en el 2,8%. Subraya así los avances como una buena noticia. Y desde la Reserva Federal, varios protagonistas y varias voces. La presidenta de Cleveland, de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, ha declarado que si bien es probable que el próximo paso del Banco Central de Estados Unidos sea la flexibilización en la política monetaria, el momento, dice, de que esto ocurra está en el aire. En lo que respecta a los recortes de tipos, opta además por señalar que no es bueno buscar una fecha en el calendario y que lo que va a ser determinante es el comportamiento de los datos y el estado de la economía, señalando que no hay prisa por recortar los tipos. Y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, cree que la batalla contra la inflación no ha terminado, pese a haber registrado una fuerte corrección. Apuntaba que los datos recientes son positivos, con datos de inflación a 3,6, básicamente en el objetivo del 2% de la Fed, pero aún así dice que no ha terminado la batalla y señala que el objetivo es el 2%. La mayor parte del descenso de la inflación, ha señalado, se debe al aumento de la oferta y no a los mayores costos de los préstamos que presionan a la baja sobre la demanda, lo que permite que el mercado laboral se mantenga fuerte incluso cuando la inflación se ha desacelerado. En las últimas horas el protagonismo llegaba por parte de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, que hacía balance de su gestión ante la Cámara de Representantes en una comparecencia en la que subrayaba la necesidad de que se marque un camino fiscalmente sostenible, subrayando la importancia de reducir el déficit al tiempo que justificaba la naturaleza expansiva del presupuesto de la administración Biden para llevar a cabo las inversiones que garanticen el crecimiento. We need to be on a fiscally sustainable path, and it's critical to reduce deficits in order to ensure that that's the case. And that is why President Biden's budget for 2024 proposed an additional $2.5 trillion of deficit reduction, coupled with investments in our economy that are critical to ensure that we grow. Janet Yellen, que prácticamente comparecía ante la Cámara de Representantes casi un año después de la crisis de los bancos regionales, y anoche de nuevo temores precisamente en torno a ese sector, después de haber visto como New York Community Bank Corp ha sido rebajado a la categoría de basura por Moody's, en lo que supone un nuevo varapalo para el banco regional estadounidense, cuyas acciones se han desplomado además en la última semana por esas preocupaciones en torno a las pérdidas potenciales relacionadas con los préstamos inmobiliarios. La rebaja de la agencia de calificación a última hora del martes ejercía más presión sobre el precio de la acción, que caía otro 16% y cotiza a su nivel más bajo en más de 20 años. Y también clave, mirando el sector tecnológico, a las redes sociales, lo que ha pasado con Snap. Sus acciones se han desplomado un 32% ya con el mercado cerrado en ese after hours, después de haber decepcionado con sus cuentas. El crecimiento de sus ingresos trimestrales queda por debajo de lo que esperaba Wall Street, mientras lucha por recuperarse de la caída en la publicidad digital, unos resultados que contrastan con algunos de sus rivales dominantes, como el gigante Meta. La plataforma de redes sociales más pequeña, con sede en Los Ángeles, sigue luchando por recuperarse después de las difíciles condiciones macroeconómicas que han dificultado a los especialistas de marketing el año de 2022 y del que aún tiene que recuperarse. Un día después de anunciar despidos generalizados, Snap ha señalado que sus ingresos han aumentado un 5% en el cuarto trimestre, 1.360 millones, por debajo de lo que se esperaba.
Y dos asuntos más antes de terminar. Amazon va a recortar cientos de puestos de trabajo en sus unidades de salud y atención médica, según ha señalado el ejecutivo Healthcare Services Nielsen Lindsay en una carta a los empleados. Se podrían eliminar cerca de 115 puestos de One Medical y de Amazon Pharmacy, según Business Insider había adelantado, y señalando cómo el recorte, de hecho, según esa publicación, podría alcanzar 400 empleados. Y entre los protagonistas empresariales, la información en torno a lo que ha sido la gran crisis de Boeing en torno a ese 737 MAX 9 tras la despresurización de una de sus naves a principios de año en Alaska Airlines sigue estando en el punto de mira, y lo que dicen ahora esas informaciones es que a esa nave, a ese Boeing, le faltaban pernos. La conclusión del informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines, que perdió un panel de la puerta durante un vuelo, es que le faltaban esos pernos. La documentación gráfica mostraba que no se veían pernos en 3 lugares del tapón de la puerta. El informe ha concluido que faltaban 4 que impedían que el tapón de la puerta se mueva. Y antes de terminar, Mitsubishi, hoy protagonista en la sesión asiática, y se dispara un 10% hasta alcanzar sus acciones un récord después de anunciar una recompra de hasta 3.400 millones de dólares en acciones, lo que ha hecho que la acción se vea catapultada en el mercado de Tokio. Hacemos una pequeña pausa para...